Muy buenas, estimados, un gusto saludarlos. Mi nombre es César Augusto Santos Ruano. Será para mí un gusto poder trabajar con ustedes el curso de Estadística 2. Hoy voy a compartir con ustedes algo de lo que el programa de Estadística 2 requiere de ustedes. Ahí tienen mi correo, el cual también aparece en el GES. El objetivo general de este curso es poder presentar a través de digamos, de teoremas matemáticos de probabilidad, un proceso de desarrollo de pensamiento o de razonamiento lógico a través de técnicas probabilísticas de la estadística, para que sean de utilidad y posteriormente de aplicación en el campo de los seguros. Trataremos de ver cómo algunos conceptos de distribución de frecuencias de probabilidad son de utilidad para resolver problemas en los negocios, además de desarrollar en cada uno de ustedes la capacidad de aplicar estos conocimientos en situaciones reales. Deseamos también que ustedes puedan elaborar cálculos matemáticos específicamente en el campo de los seguros. Este material y otro adicional estarán dentro del portal del material de apoyo. Entonces nosotros vamos a hablar de técnicas de conteo. Tengo que hacer algunas correcciones a las fechas. Vamos a hablar de lo que es la distribución normal, de la distribución de Bernoulli y de la distribución de Poisson. ¿Sí? Tenemos 2 fechas para realizar repasos, los cuales se harán en su momento, ya sea en horario nocturno, después de las 7 de la noche, ¿sí? ¿Cuáles son las evaluaciones que vamos a tener? La entrega de tareas, una evaluación parcial y un final. A través del GES, páginas web, CENTE, alumnos, computadoras, libros de texto sugeridos, son nuestros recursos que vamos a utilizar. El curso va a estar evaluado de la siguiente manera. Tareas 40 puntos, 30 puntos de un parcial y 30 puntos del final para dar un total de 100. Y aquí tenemos alguna bibliografía sugerida. Entonces, vamos a ir al GES. Donde vamos a, en este momento, a programar nuestras asignaciones. Un examen parcial de 30 puntos. Tareas 40. Nosotros no hacemos proyectos.
y un examen final de 30 puntos. En material de apoyo, ¿sí? Vamos a subir ya con todas las fechas correctas el programa. Tenemos aquí nuestro material de apoyo y apuntes de clase. Aquí en material de apoyo, agregamos en este momento un material. Ustedes pueden ver, el primer tema será el técnicas de conteo, lo que son permutaciones, y veremos algunos ejemplos, ¿sí? Algunas definiciones importantes. Vamos a hablar de permutaciones y combinaciones durante estas dos primeras sesiones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de técnicas de conteo. En términos generales, nosotros consideramos que la probabilidad de un evento como la cantidad de eventos positivos dividido el número de eventos totales, los cuales estos eventos totales están distribuidos, están localizados en lo que se llama el espacio muestral. Para determinar este último valor, que es el espacio muestral, existen diferentes formas de realizarlo. A eso se le llaman técnicas de conteo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el día de hoy a las 5 de la tarde vaya a llover? ¿Sí? Se ha hecho un estudio a lo largo de un buen tiempo para poder determinar qué días llueve, en qué horas de esta fecha llueve. Y eso permite determinar, en un momento dado, determinadas probabilidades de eventos de lluvia. También, por ejemplo, si yo tengo un listado de 10 personas, ¿sí? Y quiero seleccionar un grupo de 3, ¿cuál es la probabilidad que hay para seleccionar una terna? Yo tendría que saber cuántas posibles formas puedo escribir ternas, tomando en consideración esas 10 personas que tengo en el listado, y así sucesivamente. A eso nos referimos con lo que son técnicas de conteo. El principio fundamental de contar me dice que si un evento puede realizarse o puede suceder
de n sub 1 maneras distintas y continuando con el mismo procedimiento, un segundo evento, siempre dentro del mismo campo de interés, puede realizarse de n sub 2 maneras diferentes y así sucesivamente, entonces la cantidad total de formas o de maneras en que los eventos se pueden realizar en el orden indicado sería el producto de n sub 1, n sub 2, por n sub 3, por n sub 4, por n sub 5 y así sucesivamente. A eso se le llama principio fundamental del conteo o principio fundamental de contar. Este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, está conformada por eventos que ocurren de forma ordenada. Ojo, que ocurren de forma ordenada. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere colocar presidente, tesorero y secretario para una junta directiva, no es lo mismo Hugo, Paco y Luis que Luis, Paco y Hugo. Aunque son las tres mismas personas, cada una de ellas ocupa un puesto distinto. Tiene un orden jerárquico, oigan bien las palabras, tiene un orden jerárquico distinto. Ahora, si usted quiere seleccionar 3 personas al azar de un grupo, Hugo, Paco y Luis es la misma terna que Luis, Paco y Hugo, o que Paco, Hugo y Luis, o que Paco, Luis y Hugo. ¿Sí? Son las mismas 3 personas. Sin embargo, cuando estamos hablando en función de que tiene que tener un orden, hablamos de una permutación. Por ejemplo, ¿cómo construir una casa? Usted no va a poner primero el techo y después va a hacer los cimientos. Entonces, debe de haber un orden. El orden en el que se cocina o se elabora un pastel tiene un orden. Usted no lo va a meter sin haberlo batido, sin haber hecho la mezcla, meterlo al horno y esperar que salga el pastel. Entonces, cuando los eventos establecen un orden, nosotros hablamos de permutaciones. ¿Sí? Y entonces me indica que las formas de elegir los eventos se deben de multiplicar. Ahora bien, aún también en las permutaciones podemos hablar del principio aditivo. Y esto significa que en vez de multiplicar las diferentes alternativas de cada evento, estas se suman. Esto quiere decir, por ejemplo, si una actividad puede ocurrir de m formas y una segunda de n formas y la tercera de l formas, de acuerdo a este principio, nosotros decimos que la cantidad de formas en las que puede ocurrir el evento son m más n más l. Vamos a hablar también de un proceso particular que vamos a estar utilizando. Se llama la notación factorial. Para todo número entero positivo,
El número n factorial o factorial de n es definido como el producto de todos los números enteros positivos. Ojo, como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Es decir, n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por n menos 1 por n. Por definición, se dice que 0 factorial y 1 factorial valen 1. Repito, por definición, 0 factorial y 1 factorial valen 1. Cuando nosotros hacemos un análisis combinatorio, decimos que es una parte de la matemática que su objetivo, su estudio es la elaboración de reglas que nos permiten agrupar u ordenar en diferentes formas todos los elementos de un conjunto. Las tres principales técnicas que hay se llaman permutaciones, variaciones y combinaciones. Entendamos que las variaciones son un caso particular de las permutaciones. Entonces, la permutación es una técnica de conteo que nos permite calcular todas las posibles ordenaciones o todos los posibles ordenamientos de los elementos de un conjunto o los números de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. Esta técnica en particular se considera que existe el orden en la muestra, lo cual implica que no es posible repetir algún elemento de la población en su conformación. Por ejemplo, se va a seleccionar personas para asignar presidencia, tesorería y secretaría. Una misma persona no puede cumplir con dos funciones, es decir, no puede ser presidente y tesorero a la vez. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere al decir que no es posible repetir elementos en la conformación. Entonces, la definición de permutación dice que dado un experimento aleatorio con una población n y una muestra n minúscula, vamos a... Si en la muestra existe orden y no repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a una permutación de n minúscula en n mayúscula, la cual simbolizamos n p de permutación r. Y la fórmula es n factorial dividido n menos r factorial. También tenemos permutaciones con repeticiones. Es decir, en el caso en que los elementos del conjunto se repitan,
Por lo tanto, tenemos que la fórmula es n factorial dividido r sub 1 factorial por r sub 2 factorial y así sucesivamente. Cuando vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden no solo a manejar esta fórmula, sino a comprender el concepto de permutaciones con repetición. Y por último, tenemos una permutación circular. Estas se dan cuando los elementos deben ser ubicados en forma circular. ¿Sí? Es decir, una permutación circular es una permutación que se aplica a conjuntos ordenados circularmente. Es decir, no tienen ni principio ni fin. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a las circunstancias en las que han de ser colocados, se colocan alrededor de un círculo. Por ejemplo, yo debo de sentar a un número de personas en una mesa redonda. O debo de colocar una cantidad de llaves en la argolla, ¿sí? Que tienen forma circular. Para trabajar con estas, se fija arbitrariamente un elemento como el primero, ¿sí? Y cabe destacar que aunque pueda parecerlo, no se debe considerar una permutación circular como una permutación típica, dado que estas permutaciones circulares tienen propiedades que no se aplican a las otras fórmulas de permutación. Y en este caso, la fórmula de permutación circular es n-1 factorial. Vamos entonces a ver algunos ejemplos que nos permiten a nosotros trabajar lo que son permutaciones. Sin embargo, lo primero que yo quiero trabajar con ustedes también es la notación factorial. Y por ello es bien importante que tengamos a la mano una calculadora para que así podamos, un momento, visualizar el proceso con la calculadora. Vamos a ver. Vamos a ver la primera notación, la notación factorial. Dice que n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por n menos 1 por n. Por ejemplo, yo digo que 5 factorial, eso debe ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5.
Vean ustedes la relación que hay entre la nomenclatura de factorial y el último número que aparece en esa serie de multiplicación. Vamos a ver, 2 por 3 son 6, por 4, 24, por 5, 120. Vean ustedes con la calculadora la notación factorial, ¿sí? En esta calculadora Casio que yo tengo, está cabal como segunda función de x elevado a la menos 1. Shift x a la menos 1 y aparece el signo de admiración. Y ahí está, 120. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera 9 factorial, 9 shift x a la menos 1, me da 362.820. 0 factorial. Por definición eso es 0. Perdón, es 1. 1 factorial también es 1. 6 factorial, 720. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, debemos de ver qué tipo de calculadora tenemos para poder realizar nuestros respectivos cálculos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora algunos ejemplos. Dice, determine el número de permutaciones posibles de las letras A, B, C y D. Entonces, vean ustedes. Algunos problemas pueden ser resueltos utilizando técnicas de conteo o bien una permutación. Vamos a ver, utilizando técnicas de conteo. ¿Sí? Vean ustedes. Para el primer lugar, puedo seleccionar 4 letras. Para el segundo lugar, ya solo puedo seleccionar 3 letras. ¿Por qué? Porque la letra A, supongan ustedes, no se puede repetir en este caso. ¿Cómo sé que no se puede repetir? Estoy hablando de que es una permutación. O la tercera letra, yo solo puedo escoger 2. Y para la cuarta letra, ya solo puedo escoger 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24 formas. ¿Sí? Ahora veamos usando una permutación. Tengo que hacer una permutación de 4 en 4. Vamos a escribir la fórmula de permutación por acá, de n en r, la cual es n factorial dividido n menos r factorial.
Entonces tengo 4 factorial dividido 4 menos 4 factorial. Queda 4 factorial dividido 0 factorial. Por definición, 0 factorial es 1. Queda 4 factorial dividido 1. Pero miren, coincidentemente, 4 por 3 por 2 por 1 es 4 factorial. 24 formas posibles. ¿Sí? Si nosotros usamos nuestra calculadora, en esta calculadora las permutaciones están como segunda función del signo multiplicar. Entonces yo digo 4 shift por, y aparece la P de permutación. 4, porque es de 4 en 4, 24. Vean que aquí he hecho de 2 formas distintas y el resultado sigue siendo 24. ¿Cuáles son estas reglas? Perdón, ¿cuáles son todas estas posibles permutaciones? Por ejemplo, yo podría poner que A es la primera letra y que todas las otras permutan, es decir, tienen un distinto orden. Lo mismo podría ser como B, como primer valor, y que todas las demás letras, permuten alrededor de B. Lo mismo con C y con D. Y ahí están las 24 formas posibles en las que se puede permutar las 4 letras. Hagamos otro ejemplo. ¿De cuántas formas diferentes puede ordenarse las letras de la palabra impureza? La palabra impureza tiene 8 letras distintas. ¿Sí? Puede utilizarse la técnica de conteo o el principio fundamental de contar, y esto sería 8 factorial. Ustedes realizan sus cálculos, 8 factorial son 40.320. De igual manera, si lo hacemos como una permutación, esto sería una permutación de 8 en 8. ¿Cuál sería? 8 factorial dividido 8 menos 8 factorial. 40.320. Vean ustedes que lo que está sucediendo es de que estoy tomando todos los elementos del conjunto dentro del mismo. ¿Sí? Ahora bien, cuando no se tienen
todos los elementos del conjunto, podemos decir que entonces se está haciendo una variación. Normalmente, lo que hacemos es una permutación del conjunto en un subconjunto del mismo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una permutación circular. Perdón, con repetición. Sean los elementos AA, BB, CC y D. Se desea permutar con repetición, entonces tenemos 8 elementos repartidos de la siguiente manera. 2 del primer elemento, 2, 3 del segundo elemento, 2 nuevamente del tercer elemento y 1 del cuarto elemento. Entonces, yo voy a hacer una permutación con repetición de 8 en 2, 3, 2 y 1. Entonces, vamos a copiar la fórmula que tenemos para una permutación con repetición. ¿Sí? Entonces, tengo 8 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. ¿De dónde salieron esos números? Dos, 3, 4 y 5. Perdón, 2, 3, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues es bastante sencillo hacer dichos cálculos. Porque entonces nos queda 8 factorial por 2 factoriales 2, 3 factoriales 6, 2 factoriales 2 y 1 factorial es 1. Entonces me queda 8 factorial dividido 24. ¿Sí? Vamos a ver, 8 factorial son 40.320. Dividido 24. Nos queda 1.680. Y por último, vamos a trabajar una permutación circular.
¿De cuántas formas distintas pueden colocarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? Como estamos diciendo que es alrededor de un círculo, hablamos de una permutación circular. Esta es n-1 factorial. En nuestro caso es 8 menos 1 factorial. 7 factorial. Nuestra calculadora indica que 7 factorial son 5040 formas posibles. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo colocar 8 personas alrededor de una mesa circular? De 5040 formas posibles. ¿Sí? Eso me está dando la cantidad de posibles formas para poderlas sentar. ¿Sí? Esa es la estrategia que nos permite realizar las permutaciones. La próxima semana vamos a estar trabajando un poquito más sobre lo que son las variaciones. Es un caso particular de las permutaciones y vamos a hablar también de las combinaciones. Les deseo éxito. Nos vemos la próxima semana.